Tu Salud, el espacio que te permitirá conocer en primera persona sobre patologías. Cada semana tendremos todo lo que necesitas saber sobre cuidados y prevención en la salud, lo último en nutrición y belleza. Tu cita es con A Tu Salud, los sábados a las 16 horas por C9N. Bueno, son las 13:44 y hay que decir que en C9N, Carlos, estamos de estreno porque tenemos una nueva propuesta que habla de temas muy interesantes con un equipo joven, sólido y sobre todo muy profesional. Exactamente, se estrena mañana 16 horas por las pantallas de C9N, un espacio que se denomina A Tu Salud. Y justamente en un video que comentaba, agradeciendo la oportunidad también de poder adelantar esto y deseándole éxito a Amalia Cutillo y a todo el equipo que está detrás. Es un bien tan preciado en este momento de pandemia, sí. Y yo creo que es el momento de tener un espacio donde se pueda escuchar, debatir, conocer y aprender también todo lo que significa las distintas enfermedades en tiempos de pandemia. Amalia Cutillo, buenas tardes, bienvenida, éxito, bendiciones a partir de mañana. Gracias Carlos, Juan, a todo el equipo que está también ahí detrás de cámara. Bueno, A Tu Salud llega a las pantallas de C9N en un proyecto que hace tiempo, esta locura que estaba en mi cabeza rondando desde hace un buen tiempo, y el equipo de Katy Guillén aceptó, se subió al barco y dijo sí. Y bueno, estamos súper entusiasmados. Como vos decías, creo que la pandemia vino de alguna u otra manera a hacernos entender a todos. Siempre decíamos, la salud es un tesoro, pero creo que hoy por hoy, literal, más que nunca, eso suena con fuerza. Entonces, no solamente vamos a hablar de patologías, sino que también le vamos a dar rostro a esas patologías. Creo que es demasiado importante escucharle a los pacientes, su testimonio. De hecho, que en el primer programa ya vamos a tener el testimonio de una joven que hizo un clip en su vida. Ella tenía 130 kilos, estamos hablando de Alicia Benítez. Y a partir de un accidente que tuvo en la calle dijo, no, yo no puedo continuar así, y cambió radicalmente. No solamente su estilo de vida, sino que también estudió nutrición. Entonces nos va a hablar desde ese lugar como nutricionista, también con una psicóloga que va a venir a hablarnos de salud mental en obesos, ¿verdad? Que va muy de la mano, ¿verdad? Y también vamos a hablar de otros temas de belleza y nutrición, ¿verdad? De nutrición vamos a hablar de cómo comprar. Muchas veces cuando decimos vamos a tener una alimentación saludable, creemos que vamos a gastar una fortuna en el supermercado. Sin embargo, una nutricionista nos va a enseñar cómo hacerlo. Y también del Botox en lo que tiene que ver con la belleza. Qué interesante, ¿no? Sí, súper. Me gustó mucho el tema de cómo comprar, porque la gente dice, no, voy a cocinar, voy a preparar velas. No, comencemos con lo primero, que es comprar saludable, sí, y comprar lo justo y necesario para hacer ese tratamiento de una buena alimentación, muy requerido también en estos momentos, sentido donde uno tiene que estar en cierta manera preparado ante cualquier eventualidad si por ahí el bichito te toca. Lo que pasa es que muchas veces también, Carlos, cuando hablamos de estos temas, la gente cree que cuando decimos un programa médico o un espacio médico es como entrar en un consultorio. La idea no es esa, la idea es que la gente se sienta familiarizada, que pueda entender. De hecho, que los médicos que estuvieron ya en el primer programa invitados son muy capos con todo lo que tiene que ver con el idioma, hacerlo bien coloquial. El doctor Bruno Valmelli es uno de ellos que nos va a estar hablando del Botox, ¿verdad? Y también vamos a estar con el querido Guillermo Friedman, estilista, que nos va a dar un bloque de 5 minutos de cómo maquillarnos, ¿verdad? Generalmente las mujeres tardamos bastante para eso, pero él nos va a dar algunos tips en este primer programa. Amalia, estamos en un momento bastante crítico en el sentido de que la ciudadanía demanda información seria, confiable y por sobre todo que genera un poco de empatía con la gente que le está pasando mal en este momento médico tan difícil, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes van a estar? ¿Qué tipo de médicos van a estar participando en el programa? La verdad que se hizo una selección muy importante para el programa, justamente apuntando a eso. Circula demasiada información falsa, entonces es importante que especialistas reconocidos le pongan voz y puedan estar ahí, ¿verdad? Entonces, a partir de eso también se generó la lista de invitados que van a estar en el programa. Es por eso que yo creo que va a sumar bastante, y también que hoy por hoy todo se centra en base al COVID.
y sin embargo hay otras patologías que están un tanto abandonadas. Es por eso que ahí también queremos tener ese contacto con las asociaciones de pacientes que van a ser invitados y que van a estar acompañándonos, contándonos su testimonio, ¿verdad? Claro, porque además de el padecimiento de un paciente por cierta enfermedad, está todo un ecosistema, médicos, los familiares, cómo viven, qué dificultades tienen. Hay que entender que cada patología tiene un equipo integral que lo tiene que atender y lastimosamente en nuestro país no todos tienen ese acceso a esos profesionales. Entonces también hablamos de prevenir a partir de ahí. Yo creo que ese testimonio va a ser clave para que muchas personas entiendan la importancia de seguir cuidándonos, ¿verdad? Claro, y aparte, a ver, es importante aclarar que hay demasiadas enfermedades. Incluso hay toda una asociación de enfermedades raras, por ejemplo. Sí, que hace unos días celebraban justamente su fecha. Exactamente, que a veces no conocemos, pero hay gente que padece esa enfermedad y realmente es padecer porque una en 1.000.000 y a veces hay toda una asociación, no son muchos, pero sí hay toda una cuestión detrás que tiene que, bueno, uno aprender y saber. Son temas muy interesantes. Quiero, a ver, y le pido a la producción también, ¿tienen cuenta en redes sociales? Creo que en Instagram ahí sí podemos poner que la gente lo pueda seguir también para ver A Tu Salud, ¿verdad? Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, con A Tu Salud. Ahí también vamos a ir lanzando todas las informaciones que tienen que ver con el programa. Van a ver un poquito el backstage, el detrás de cámaras también. Así que vamos a estar informándolos en todas las plataformas y también, por supuesto, aquí en las redes del canal. Así mismo. Bueno, Amalia, muchas felicitaciones. Como compañero te digo, un orgullo realmente que un programa así, con información tan dedicada, esté en manos de una joven tan exitosa y profesional como lo sos vos. Gracias Juan, gracias Carlos, a todo el equipo realmente del canal por el apoyo desde un principio. Cuando hablé con Carlos del proyecto, Carlos Granada, nuestro gerente de prensa, me dijo sí, claro que sí, nos encanta, y a partir de ahí empezaron las negociaciones para que esto pueda ser una realidad. Y felicitaciones también al equipo, miembros del equipo a quienes conozco y con gente con la que ya he trabajado, excelentes profesionales que da el soporte periodístico. Estamos hablando de gente periodista, gente que maneja televisión, medios de comunicación, que van a ser los responsables de producir este programa, y obviamente siempre todo programa necesita una conductora, y qué mejor que la señora Amalia Cutillo para la conducción de este programa. Saludos a Miguel Noto, a Katy Guillén, a Lala Jiménez, que están a cargo, están ahí todos pendientes. Sí, no. Cuando supe quiénes estaban detrás, que no, este va a ser un éxito total, y más todavía con la figura de la querida Amalia. Mañana, todos los sábados, 16 horas. De 16 a 17 horas, la cita es con A Tu Salud. Les vamos a estar esperando ahí. Y también, por supuesto, con todos los comentarios, las preguntas que ustedes quieran hacer con respecto a ciertas patologías. No, y aparte que la gente también puede sugerir a través de las redes sociales temas que se puedan abordar. Claro, los temas que quieran hablar. Sí, la gente puede contribuir. Gracias, Amalia. Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Que estén bien. Ya te liberamos para ir a almorzar, ya es un poco tarde. Gracias. Besos, éxitos. Bueno, 13:52 minutos, 27 grados la temperatura. ¿Qué hacemos, Juan? ¿Breve pausa? Hacemos una pausita, enseguida vamos noticias. Muy pronto llega A Tu Salud, el espacio que te permitirá conocer en primera persona sobre patologías. Cada semana tendremos todo lo que necesitas saber sobre cuidados y prevención en la salud, lo último en nutrición y belleza. Tu cita es con A Tu Salud, los sábados a las 16 horas por C9. Vamos a hablar del grupo de embarazadas que está siendo víctima de COVID en este momento, porque se encuentran en estado delicado actualmente en el Hospital San Pablo. El doctor Vicente Acuña, director de este centro asistencial, habló sobre las embarazadas internadas que presentan cuadros de COVID-19. Por el momento hay 8 en sala normal, 6 en terapia y 5 fallecidas. Se registraron muchos nacimientos prematuros por la situación, varios bebés que perdieron a sus madres y que fueron asistidos por sus familiares. Bueno, nosotros en el hospital, el hospital es referencia para la derivación de pacientes embarazadas graves que deben ingresar a la unidad de terapia intensiva. Entonces estamos trabajando con una cantidad de pacientes embarazadas con problemas respiratorios, ¿verdad?,
afectadas por el COVID que necesitan intubación. En total hemos tenido en estos últimos meses 35 pacientes embarazadas que entraron a la terapia intensiva, ¿verdad? Y con diferentes resultados, ¿verdad? Hay 5 muertes maternas que se han reportado en este tiempo, ¿verdad? Que se están analizando con el Comité de Muerte Materna del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y la Dirección de Reproducción, la dirección que lleva estos casos, ¿verdad? No, la sintomatología es la misma. Es la misma afectación que tienen, ¿verdad? Sino que en la embarazada en sí, por su estado, tiene un estado de mayor coagulabilidad de la sangre. Entonces el tratamiento con anticoagulantes debe ser mucho mejor adaptado, ¿verdad? Pero se usa la misma medicación y la sintomatología que ellas presentan es la misma que presentan las pacientes que no están embarazadas y están afectadas por el COVID-19. Tenemos pacientes de jóvenes, ¿verdad? Y hasta 35, 36 años fue en la mayoría de los casos, ¿verdad? Hemos tenido pacientes muy jovencitas que han ingresado con embarazos muy incipientes, ¿verdad? En esos casos hubo casos en que se perdió el embarazo, ¿verdad? Porque no hubo caso de seguir adelante, pero eran embarazos muy incipientes, primer trimestre, ¿verdad? Tengo 6 pacientes que no todas están embarazadas, ¿verdad? Algunas ya son fuertes, pero tenemos las 6 unidades de terapia intensiva ocupadas, todos los bebés cuyas madres fallecieron, salieron bien y fueron a su domicilio. Lo que se hace es, una vez que nacen estos bebés que son prematuros, ¿verdad? Se les hisopa para ver si no están contagiados. No se ha encontrado contagio directo de la madre al bebé durante el embarazo hasta ahora, ¿verdad? Y tiene el mismo tratamiento que tienen los bebés que son prematuros, ¿verdad? Con la diferencia que como no van a poder ser alimentados por su madre, por el estado en el que ellas se encuentran, se empieza la alimentación con leche del banco de leche hasta que empiezan a tolerar más y se les empieza a dar otro tipo de alimentación. El hecho de que cuando la paciente no está reaccionando bien, una alternativa es quitarle al bebé para darle más chances a la mamá y también, lógicamente, al bebé, ¿verdad? Siempre hemos quitado bebés que hablan, o sea, todos los bebés que han salido han sido llevados a la terapia y de ahí han salido bien. Nunca hemos interrumpido un embarazo por interrumpirlo. Quiero que quede bien claro. Doctor, ustedes llevan a cabo ahí hasta 25 partos por día. ¿Ese es un número normal? Vamos a tener 25 partos por día, 25 nacimientos por día. El promedio es de 15 nacimientos por día, ¿verdad? Pero hay días en que eso rebosa y llegamos a tener 25, 26 partos por día, ¿verdad? Yo creo que todo lo que es en este momento aglomeración innecesaria de gente hay que evitar, ¿verdad? El baby shower es una cuestión social, es una costumbre paraguaya y en este momento yo creo que no es el momento oportuno para estar haciendo ese tipo de demostraciones. Rápidamente hasta los resultados de este allanamiento en el World Trade Center. 9 allanamientos en simultáneos con diferentes fiscales que coadyuvaron para el caso, además del acompañamiento de la Policía Nacional, específicamente del Departamento de Lavado de Dinero, y también de la Subsecretaría de Estado de Tributación, quienes nos colaboraron para estos actos. Hemos llevado cuantiosa documentación. Tenemos que entender que aquí lo que se está investigando es un esquema en el cual presuntamente a través de licitaciones y conformación de empresas que serían de maletín o de fachada se estarían accediendo o ganando licitaciones estatales, ¿verdad? Entonces el ámbito de investigación es bastante amplio. En uno de los allanamientos, que fue un depósito en la zona de Tablada, realizamos y estamos llevando 2 camiones de documentaciones, cerca de 12 pales donde hay biblioratos de diferentes empresas,
Todo esto va a tener que ser cotejado, analizado por el Ministerio Público y a partir de ahí tomar las decisiones si correspondieren. ¿Cuáles son las empresas que están en la mira, doctor? En realidad hay varias empresas, varias de ellas, AX, ETC, el consorcio por el cual empieza la causa, el consorcio Aerotech, que engloba a la empresa Global y a la empresa Intel Canadá S.A. Presuntamente estas empresas, la cabeza de esta empresa es el señor Omar Jaén Borges. Tenemos un análisis previo ya realizado sobre la estructura, pero que en este momento todavía no lo podemos dar a conocer, evidentemente por cuidado y celo a la investigación. ¿En el World Trade Center funcionaba una compañía o una corporación? En una oficina funcionaban cerca de 20 empresas, por eso es que la llamamos de fachada o de maletín, y a través de esta oficina donde se centralizaban, es donde se centralizaban las licitaciones y demás negocios. ¿Había personal dentro de la personal establecido ahí o el mismo personal que estaba ahí cumplía funciones en las 20 empresas? La presunción es que cumplían en todas las empresas. ¿Y la vinculación pública que informó en su momento de estos procesos de adjudicación? Todavía no hay una información acabada de parte del DNSP. Tenemos que tener en cuenta que en toda investigación la primera etapa es justamente esta colectación o colección de evidencias y posteriormente vamos a empezar a ver la trazabilidad de los movimientos financieros de las empresas. Vamos a empezar a analizar todas las licitaciones. Como ya había dicho, por el celo a la investigación uno no puede empezar a librar oficio a ninguna entidad hasta tanto tener este tipo de pruebas o evidencias que eventualmente se convertirían en ellas. Además de lo que es el tema de las mascarillas, ¿estas empresas están ligadas ya a otras licitaciones de otras instituciones del Estado? Sí, ¿Qué instituciones serían? MOPC, Ministerio de Agricultura y Ganadería, DINAC, son varias empresas. Estamos empezando con esto y vamos a tener noticias en el transcurso de los días. ¿De cuántos años hablamos para estas empresas, fiscal, por lo que pudieron observar a primera vista? Nosotros estamos teniendo una información primaria sobre las constituciones de sociedades. Estas empresas, la temática o la arista que hay que analizar es los cambios de razones sociales que van teniendo y eso es algo que estamos trabajando. Nuestra investigación básicamente se circunscribe al periodo que nuestra norma nos permite perseguir penalmente, pero por otro lado nosotros vamos siempre un poquito más atrás, primero para mostrar los antecedentes de esto y segundo, eventualmente si es que estamos analizando un tipo penal posible como lavado de dinero, podríamos irnos más atrás para eventuales comisos. ¿Podría ser que ellos creaban empresas a la medida, se suspendía una, creaban otra empresa a la medida? ¿Y cuántos pisos utilizaban acá del World Trade Center? En el edificio utilizaban un solo piso, una oficina en particular, y es muy pronto todavía para dar ese tipo de informaciones en cuanto al movimiento y a cómo era el modus operandi de estas empresas. ¿Cómo que está imputado por Proyecto Global? Todavía no está imputado. Nosotros tenemos como Ministerio Público tenemos una investigación abierta en cuanto a Global, que justamente está finalizando, pero tienen otros colegas. Pero en ese caso en particular, según yo tengo entendido, no está él investigado en esa porción. De hecho, tenemos que tener en cuenta siempre que nosotros lo que investigamos son porciones de hechos que tendrían relevancia penal para la investigación. Entonces, esta es otra porción de hechos y vamos a ver hasta dónde abarca. Es muy grande el cúmulo investigativo, es muy grande la cantidad de empresas y es muy grande la cantidad de licitaciones a las cuales llegábamos. Y con 9 allanamientos, uno es acá en el World Trade, el otro es... Se allanaron viviendas particulares de Omar, tanto de Omar como de otras personas que forman parte de la organización, las oficinas, un depósito que era donde acopiaban o guardaban sus archivos y demás documentaciones. El hecho de que haya mencionado diferentes instituciones públicas. Bueno, es lo que está expresando el fiscal Omar Legal en relación a los 9 allanamientos. Ya escucharon, 20 empresas funcionaban aquí en el bloque del World Trade Center
cuyas documentaciones ya fueron retiradas, ya están en los vehículos del Departamento contra Delitos Económicos, específicamente lo referente al lavado de dinero, el comisario Luis López, y también los fiscales que participaron en esta verificación. Hay un largo tramo aún a ser llevado adelante, atendiendo a que estamos hablando de 20 empresas que se ven vinculadas con licitaciones, 20 empresas creadas solamente de maletín, y aparentemente los mismos empleados que estaban trabajando en este lugar eran los mismos empleados que integraban las distintas empresas para licitaciones del MOPC, la DINAG y otra institución, también el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Todo en un solo edificio, y los allanamientos hasta el momento arrojaron una importante cantidad de documentaciones, compañeros. Bueno, Blanca, muchas gracias. Atentísimos a la información que tengas desde el World Trade Center. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, antes que nada, gracias por el tiempo. Priorizamos esta noticia porque era en vivo e indirecto. Gracias a la doctora Teresa Martínez, ministra de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, por esta paciencia. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Y tu compañero, sí. Perdón, se me fue el nombre. Sí, estamos con Juan Cáceres. Un poco Juan Cáceres, sí. Un poco preocupados, ministra, por el tema de los huérfanos que está dejando esta pandemia, y evidentemente que es otra realidad que sí precisa una atención por parte del Estado y en especial de esta Secretaría, porque es una realidad por la que estamos atravesando, doctora. Sí, justamente esta es la razón por la cual el Ministerio de la Niñez se enfocó en la necesidad de que podamos tener un registro de los niños, niñas y adolescentes que estén en esta situación, ¿verdad? Porque hay una percepción de que serían muchos, pero sin embargo nosotros, no hay un registro de ellos, y los casos que se conocen por proximidad a la institución o porque alguna persona hubo una intervención pública en los casos, como en el fallecimiento de algunas enfermeras u otras personas que llegan a estado público y se conoce que dejan hijos menores de edad. Sin embargo, se necesita hacer un registro para que se pueda aplicar a ellos todas las medidas de protección integral que se requiere cuando no tenga un entorno familiar que pueda hacer la contención o que no pueda hacerse cargo de toda su atención, ¿verdad? Porque eso es también una cuestión que hay que ver. Hay mamás que estaban solas, que dejan 2 o 3 hijos y que ya al entorno familiar ampliado le significa una erogación económica el hacerse cargo de todos los hermanitos juntos. Van separando a los niños, que significa otra vez otro trauma más sumado a la pérdida que puedan tener. Por eso es que se requiere tener un registro, y estamos trabajando con el Ministerio de Salud, que es el puntapié inicial en donde tienen los registros de las personas que están asistidas por COVID y que han fallecido, ¿verdad? Asimismo, ministra, y en este sentido, ¿de qué manera va a asistir el Ministerio en primera instancia? Porque está, en primer lugar, el tema legal, está también el tema económico. ¿Cómo va a asistir a estos casos? Por eso nosotros hicimos una reunión interinstitucional y somos como ente rector articuladores también de las acciones que deben llevarse por distintas instituciones. Por el lado legal está la Defensoría de la Niñez, a través de la Defensoría General, que tienen que solicitar y tienen ciertas facultades de urgencia de determinar y disponer medidas de abrigo, como también son los actores, los titulares de la acción para promover todas las medidas que requiera una decisión judicial para la protección de los niños. También para la parte de que siempre es la más imperiosa y la más necesaria en un primer momento, que es la contención psicológica. Estamos también en eso con el Ministerio de Salud a través del Departamento de Salud Mental, teniendo, por supuesto, georreferenciados ya aquellos servicios que cuentan con personal de salud mental, porque hay algunos que no cuentan. Nosotros estamos en el acompañamiento y monitoreo y aquella asistencia de emergencia que podamos brindar.
También estamos con el Ministerio de Desarrollo Social, si se requiere de incorporar a esa familia en uno de los programas del Ministerio de Desarrollo Social para articular esas acciones. A ver, ¿cómo se pretende lograr hacer este registro, doctora? ¿Tendría que ser un trabajo interinstitucional para el cruzamiento de datos y poder obtener? Porque son datos complicados de conseguir así nada más. Tiene que ser un trabajo interinstitucional. Efectivamente, porque nos centramos mucho en salud, porque es allí donde tienen los registros de las personas que han fallecido, porque también ellos están haciendo el seguimiento de cada miembro de la familia de los que tienen COVID para verificar si hay otros miembros de la familia que han dado positivo o no, y en ese proceso se van registrando los datos. Por eso sostenemos que ahí pueden estar los datos tanto de las familias, de las madres, los padres, como de que si tienen o no hijos menores de edad. También habilitamos nosotros el 147 para que las personas que estén en esa situación llamen. No es que tienen que inscribirse en una plataforma ni asistir a llenar un formulario, simplemente dar la información de que están en esa situación o de que conocen a niños que están en una situación de orfandad, y se van nuestros técnicos, trabajadores sociales hasta sus domicilios a los efectos de llevar a cabo el registro y también ya hacer una ficha hogar sobre la situación en la que están estos niños, niñas o adolescentes. Asimismo, bueno, ministra, hay casos y casos. Hay casos en que mueren ambos padres, hay casos en que muere uno de ellos nada más, y hay casos también en donde se quedan con secuelas, pero igualmente necesitan de asistencia. Igualmente se puede llamar a preguntar quiénes califican para recibir un poco esta asistencia del ministerio. Claro, ellos tienen que llamar y contar sobre la situación. Lo que esto es limitado a la condición de que sean por causa del COVID, ¿verdad? De la pandemia, ¿verdad? Porque hay muchas otras situaciones. Nosotros tenemos ya una ruta de intervención en los casos de huérfanos por feminicidio. Esto sería como una variación, ¿verdad? Pero es casi la misma ruta de intervención, porque son niños que quedan sin el soporte de la patria potestad o de los encargados. Hay niños que viven solamente con sus abuelos o abuelas, porque sus padres están fuera del país, ¿verdad? Hay mucha migración acá, sobre todo las mamás, y si fallecen ellos quedan sin una custodia, pero no están fuera de la patria potestad. Se puede convocar a sus padres designar tutores en este caso, ¿verdad? Pero hay otros que quedan en una situación muy precaria y muy vulnerable porque no tienen un entorno familiar que les pueda acoger. Claro. Esos casos son los más graves. Y precisamente sobre ese punto en específico, doctora, ¿hasta dónde el ministerio puede intervenir para apoyar a estos niños, tanto económica como legalmente también? Cuando ambos padres que tienen justamente la patria potestad y ninguna familia o de muy escasos recursos dicen no poder asumir esa responsabilidad. Bueno, y ahí es donde tiene que haber una decisión judicial de protección, si en una familia acogedora o en un abrigo institucional, que debe ser lo último que tendría que decidirse, ¿verdad? Porque aparte del trauma que significa la pérdida, es de ser que a ellos les daba seguridad, cariño y todo, también sacarle totalmente de su ambiente es muy terrible, pero esas serían las últimas medidas que se puedan tomar. Nosotros siempre estamos en una oferta del servicio. Hay familias que pueden hacerse cargo totalmente de los niños que quedan huérfanos, ¿verdad? Y no necesitan ningún acompañamiento ni asistencia. Podemos darles orientación en cómo abordar el tema, pero hay otras que no pueden, ¿verdad? Nosotros podemos intervenir hasta donde nos dejan. Claro. Intervenir. Todo lo demás que se requiera ya viene con orden judicial. Ya, finalmente, por una cuestión para entender la cuestión legal, si ambos padres fallecen, que tenían la patria potestad, inmediatamente, legalmente, ¿a quién le corresponde solicitar esa responsabilidad legal, doctora?
Bueno, y tienen que ser sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Ese es el árbol de responsabilidad familiar que existe. ¿Verdad? El que no denuncia la vacancia no puede ser tutor, por ejemplo. ¿Verdad? El que quiere hacerse cargo tiene que decirle al juez, a través del defensor del niño, si tiene recursos, papá, un abogado, de la situación y que quiere hacerse cargo del niño. La tutela, la figura más adecuada, ¿verdad? Es la más similar a la patria potestad, pero es en reemplazo y en ausencia de la patria potestad. Ellos tendrían ya las facultades de representar legalmente a los niños, o sea, una cantidad de acciones que lo pueden hacer los propios padres. Y no, el familiar que no denuncia esa vacancia no puede pretender ser tutor, por ejemplo. Pero, o sea que es una obligación legal la de denunciar esa situación para pedir las medidas de protección. Doctora, como siempre, muy amable para con nosotros. Éxitos, cuídese mucho y vamos a estar siguiendo de cerca acerca de este registro que pretende crear el Ministerio justamente para saber cuántos huérfanos ha dejado hasta el momento la pandemia. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Carlos, Juan, por el espacio. Éxitos, muy amable, la doctora Teresa Martínez, ministra de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Realmente hay tantas repercusiones y tantos efectos negativos que está dejando esta pandemia, desde la cuestión de contención psicológica, psiquiátrica, incluso para algunos, de haber perdido a tantos miembros de una familia, en este caso de los chicos que pierden a ambos padres, que hubo casos, y bueno, ahí está la contención familiar, la responsabilidad de alguien que pueda asumir eso, o si no la hay, bueno, ahí entra el Estado justamente para poder asistir. Y es sumamente importante manejar esta información debido a que se prevé todavía una gran cantidad de fallecidos por el tema del COVID-19. Así que es bueno saber que el Ministerio y un grupo de instituciones están ahí para asistir a los menores de edad. Hacemos una breve pausa, 14:23 minutos, 27 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital, cielo nublado, ya volvemos. 14:29 minutos y damos seguimiento a este supuesto caso de mala praxis que involucra a elementos de odontología. Vamos hasta Alexis Aveiro, hasta la Fiscalía que investiga el caso. Alexis, buenas tardes. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El saludo a ustedes y a todos los televidentes. Es determinante el informe que recibió esta mañana el Ministerio Público con relación a la utilización del flúor en ciertos tratamientos. De hecho, no existe ninguno que requiera de este químico de alta toxicidad. En tal sentido, esto ya está siendo analizado por el fiscal Luis Chamorro, ya que hablamos de un informe de la sociedad que aglutina a todos los odontólogos del Paraguay. Así también un informe similar fue emitido por la Facultad de Odontología, y esto realmente termina por complicar aún más la situación procesal de la odontóloga Lilia Espinosa, imputada ya ella por homicidio culposo. ¿Qué otra cosa o qué otros documentos recibió en la víspera el Ministerio Público? El informe de la farmacéutica en donde se procedió a la fabricación de este químico. Aparece una persona como la encargada de la fabricación del preparado magistral, Sandra Hermosa. Ella va a ser llamada a declarar el próximo lunes, así que también todo el plantel médico que recibió de urgencias a la joven María Sol Chávez, de 22 años, para que brinden su testifical. Faltan por determinar ciertas responsabilidades en el sentido de que existe un protocolo de buenas prácticas establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, refrendado esto en un decreto, y que hace referencia al mecanismo. Es decir, la farmacéutica que recibe una receta y esta llama la atención debe comunicarse con el médico que terminó por dar la indicación o la receta para estar realmente seguros si se trata del dosaje correspondiente. Eso queda por determinar si ocurrió. En tal sentido podríamos hablar de cierta negligencia de la empresa si es que no se cumplió con esta parte del protocolo, pero eso hasta ahora aún no fue
determinado. Con respecto a este punto, los informes recibidos y así también la situación procesal de otra persona. Hablamos de uno de apellido Villalba, es familiar de la víctima fatal. ¿Quién o qué participación tuvo él? Era encargado de transcribir la receta. Estaba indicada por la doctora Espinosa, pero como él contaba con cierto descuento, arancel preferencial les llama, entonces termina por transcribir esta receta y es la que finalmente llega a esta conocida farmacéutica de preparados magistrales. Al respecto conversamos con el fiscal Luis Chamorro. Hemos recibido los informes solicitados del Círculo de Odontólogos del Paraguay, la Facultad de Odontología y el laboratorio que elaboró el producto. Y en cuanto a los pedidos de informe al Círculo de Odontólogos y la Facultad de Odontología, confirma nuestra hipótesis en cuanto a la dosificación. Y nos dicen que efectivamente la dosificación dada no es la correcta y que normalmente el flúor, en ningún caso realmente me dicen, en ningún caso el flúor se utiliza para tratamiento. Para ese tratamiento específico argumentado. Para ningún tratamiento odontológico, ¿verdad? Sí, asociado a otros porque el flúor es altamente tóxico y ellos me dicen que tiene una alta electronegatividad, ¿verdad?, en términos técnicos, y que debería estar asociado a otros elementos más positivos como el calcio o otros elementos, pero no el flúor así en su estado puro, porque es muy tóxico. ¿Es determinante el informe? Es determinante, ¿verdad? Y además de la dosis que debe ser se habla de miligramos, ¿verdad?, nunca en una dosis de gramos. Sí. ¿Es determinante de dónde viene, doctor? Teniendo en cuenta que aglutina... Viene del círculo odontólogo. De la persona que recetó. Viene del círculo odontólogo, perdón, y viene de la Facultad de Odontología, los informes con respecto a la dosis, con respecto al producto. Ahora, con respecto a la participación del laboratorio, ellos me indican, ¿verdad?, que ellos elaboran el producto en base a un pedido de un médico, que es el señor Villalba, que es el cuñado de la víctima, ¿verdad? En base a esa receta es que ellos finalmente entregan el producto. Villalba lo que hizo es transcribir la receta de la doctora. Transcribir la receta de la doctora para obtener un descuento. El arancel preferencial le llaman. El arancel preferencial, algo así, hospitalario. Entonces, en base a eso se hace la elaboración en cápsulas de 500 mg. Y la farmacéutica encargada de elaborar y la que recibió y elaboró es la señorita Sandra Hermosa. Ya tengo su dato. Y el lunes va a venir a declarar. El lunes ya le cité para que venga a declarar. El lunes también van a declarar los médicos y todos los que intervinieron en el Hospital San Martín, desde que reanimación. Y no solamente reanimación, sino cuando ella llega se le hace una medicación, un tratamiento y ella se queda ahí unas horas hasta que fallece. Entonces vamos a escuchar, tengo ya el historial, pero tengo que escuchar a los médicos. Hay un toxicólogo que participó también. También van a venir a declarar, porque pidieron declarar nuevamente la madre de la víctima, la hermana de la víctima, y también va a venir a declarar el cuñado, el que hizo la receta. Vendrán a declarar el lunes por una ampliación. Y finalmente quería recalcar sobre el informe del laboratorio, que ellos explican el procedimiento interno de la empresa, de que cuando se recibe de que en caso de que se reciba un pedido de una fórmula con una dosis que no es recomendada, el farmacéutico debe comunicarse con el profesional y el profesional debe ratificar el tratamiento y si hay alguna confirmación o alteración debe ratificarlo. ¿Esa comunicación y eso es lo que yo voy a confirmar el lunes con la declaración, porque ese es el procedimiento, eso es lo que me explican acá. Y por supuesto la señorita Hermosa tendría que dar esa explicación. ¿Forma parte del protocolo de buenas prácticas establecido por Salud Pública en esta social? Hay un decreto, hay resoluciones en ese sentido.
y también me dan una explicación en cuanto al flúor, y ellos hablan de fluoruro de sodio, y que dicen que eso es diluible en agua, ¿no? Y que ellos, lo que ellos dieron es diluible en agua, y me dicen acá que en un litro de agua, al colocar una dosis de 2 gramos de fluoruro de sodio, se transforma en 0,2, o sea, automáticamente pierde totalmente su valor y baja a un 0,2, ¿no? Tengo entendido que eso hacen para explicar de alguna forma el por qué ellos elaboraron el producto. Veremos eso el lunes, ¿no? Y que en todos los frascos está escrita la indicación de tomar bajo orientación médica, y que todo medicamento mal utilizado puede generar daños en la salud. Hasta ahora este informe no deslinda responsabilidades de la farmacéutica, evidentemente. No, hasta ahora lo que hace este informe finalmente, porque la responsabilidad penal es individual. Acá tenemos una cadena, eso es lo que suele pasar en el homicidio culposo, en todos los casos en donde tenemos este tipo penal, ¿verdad? Que hay una cadena causal muy amplia, es decir, hay muchas responsabilidades, y hay que determinar cada una de ellas y cuán determinante fue para la producción del resultado. Entonces, tenemos acá una persona a quien vamos, que es Sandra Hermosa, que ellos me indican que es la responsable, y vamos a ver qué me dice el lunes, ¿verdad? Y ahí veremos qué decisión tomar. ¿La responsabilidad de Villalba o sería exento de alguna? No, todas las responsabilidades estamos analizando, pero mi postura hoy es que la odontóloga es la que hizo la indicación, y eso fue determinante para la ingesta, porque al ella confirmar, inclusive al volver a hacer, cuando le preguntan nuevamente, doctora, ¿debemos tomar gramos o debemos realmente, porque esa pregunta se da, la familia confirma que ellos preguntan eso, realmente es gramos, porque son médicos, ¿verdad? Y ella era estudiante de odontología, y ella ratifica nuevamente que deben tomar 2 comprimidos por día, no solamente un gramo, sino 2 gramos por día. Entonces esa acción es una acción negligente, y es lo que yo considero, y por eso es mi hipótesis y la que sustenta mi acusación, lo que provocó la muerte de Sol. Gracias. Respecto a la situación procesal, y hablando objetivamente, quien ahora se encuentra mayormente comprometida en la investigación, teniendo en cuenta que es la encargada de dar las indicaciones, precisamente la odontóloga que recetó e indicó esa cantidad de flúor que terminó intoxicando a la joven, y por ende eso produjo su fallecimiento. Bueno, Alexis, muchas gracias. Enseguida volvemos contigo para más detalles de este terrible caso que investiga la Fiscalía en este momento.